Ayer construiste un plan el cual te va a llevar de cero a todos tus objetivos. Hoy empiezas a llevarlo a cabo. Empiezas a cimentar tu futuro en el presente. Va a ser difícil, pero eres un individuo eficaz, capacitado y disciplinado. El sonido del despertador te da la señal de que el día ha comenzado. Pero lo apagas y sigues durmiendo. Para cuando por fin decides levantarte, ya han pasado 2 horas. Te acabas de cargar la rutina y la planificación el primer día. A partir de aquí, tu enfoque de esta situación puede diferenciarte y hacer que esto se convierta en parte del proceso, te vuelvas más fuerte y sigas adelante, o que recaigas en tus malos hábitos, dejes de lado tus objetivos, vuelvas a la mediocridad, pares de intentarlo y escojas vivir una vida que no quieres por no estar dispuesto a pagar el precio del fracaso en el proceso al éxito. En mi caso no hay nada que me haya hecho progresar más en el camino hacia la mejora personal y la plenitud que la mentalidad. Tanto de forma directa, en situaciones donde esta ha sido la solución en sí, como indirecta, donde ha desencadenado los movimientos correctos. Ha sido un pilar clave en mi vida y lo es también en la tuya, independientemente de si no eres consciente de ello, que en ese caso pues estarás perdiendo mucho potencial que podrías aprovechar. No me cansaré de repetir cómo se trivializa y se le da un enfoque superficial, incluso cuando se está tratando de hacer saber a la gente lo importante que es. La mentalidad es mucho más de lo que piensas y es mucho más de lo que se te muestra. De hecho, ni siquiera te voy a hablar de ella en sí, sino de una especie de sección que está compuesta de enfoques, que vamos a mejorar y perfeccionar, con algo que en psicología se le conoce como reencuadres cognitivos, que es un nombre muy guay para básicamente querer decir pues que cambias tu foco, tu perspectiva, tu forma de percibir las cosas, tu patrón de pensamiento ante ciertas circunstancias. El protocolo a seguir para usar la técnica de reencuadre cognitivo de la mejor forma posible y comenzar a mejorar esa parte de la mentalidad de percepción y patrón de pensamiento ante las situaciones que percibes es parecido al protocolo para dominar los problemas. Podríamos decir que es como una especialización, que es más concreta en estos temas de enfoques, pensamientos negativos, modificarlos y demás. El protocolo comienza por entender la situación lo mejor posible. Para esto tenemos que identificar 3 cosas. Una de ellas es el disparador. El disparador del enfoque que queremos cambiar, arreglar, mejorar o potenciar. Es decir, ¿a qué nos referimos con disparador? Pues, ¿qué lo provoca? ¿Qué problemas? ¿Qué acciones? ¿Qué sucesos? ¿Bajo qué clase de situaciones reacciona y existe? ¿Qué lo alimenta y lo hace más fuerte, provocando así más daños en tu vida? Luego la segunda cosa es el enfoque en sí. ¿En qué se basa? ¿Qué entiendes a través de él? ¿Qué connotaciones tiene implícitas? ¿Qué creencias lo sustentan? ¿Por qué es como es y no de otra forma? ¿Por qué has desarrollado ese enfoque y no otro? ¿Qué dice de ti ese enfoque? ¿Qué características remarca? ¿Inseguridad? ¿Miedo? ¿Cinismo? ¿Tendencia a ver la realidad de forma catastrofista? Por último, la tercera cosa a identificar es la reacción al enfoque. ¿Qué desencadena? Pensamientos negativos, pensamientos limitantes, emociones negativas, decisiones y acciones irracionales. En estas 3 cosas a identificar has de ser específico. Ir más allá, no te quedes en lo básico.
Los esfuerzos mediocres dan resultados mediocres. Has de entender las raíces, reconocer cómo, por qué, cuándo, dónde, por qué se ha dado ese pensamiento, ese enfoque y no otro. ¿Por qué? ¿Qué parte de tu enfoque te lleva a la frustración, al miedo, a la limitación? Una vez entendamos la situación, el paso 2 es que tenemos que separar lo que es mierda de lo que no lo es. Has de catalogar de tu situación qué es real y qué es tu juicio, tu interpretación, qué está fundamentado, es racional y lógico, y qué parte es una construcción de tu mente primitiva, qué parte es emocional e irracional, qué es concreto, medible y universal, y qué no lo es. Imaginemos que haces una presentación en clase. La realidad podría ser que tu presentación no fue bien recibida. Es cierto, aunque puedes exagerar lo mal recibida que fue, pero el caso es que la percepción son las connotaciones o conclusiones implícitas que sacas a partir de esa realidad. Y de allí salen reacciones como pensamientos negativos y limitantes que te dicen que eres un fracasado, que esto no es lo tuyo, que nunca haces nada bien, que esto ha sido una situación súper negativa y horrible. Al final todo esto está muy basado en tu forma de pensar, lo que valoras, tus creencias, tu mentalidad, lo que es para ti malo o bueno dependiendo en gran medida de tu desarrollo como persona, tu forma de pensar, tus instintos y reacciones emocionales, que en muchos casos están atrofiadas en la actualidad y dan como resultado un enfoque incorrecto, falso y perjudicial. Y que si no tomas una iniciativa para ser racional y para cambiar las cosas, entonces le acabas dando ese poder y esa responsabilidad al azar y a fuerzas ajenas a ti. Esas connotaciones negativas que tú le has podido dar a esta situación que hemos dicho no son objetivas, como tú intentas pensar. Son irracionales, son mentiras, son emocionales. E incluso si las connotaciones positivas fuesen igual de mentira, aún así serían más racionales. A menos que crecer, mejorar, ser una persona autorrealizada, con plenitud y orgullo en su vida, capaz, eficaz y demás, pues no te interese. Pero encima, la realidad suele ser mucho más positiva que negativa. Eso sí, necesitas el enfoque apropiado para ser capaz de verlo. Que nos lleva al paso 3. Crear una nueva perspectiva, un nuevo enfoque y todo lo que ello conlleva. Esto no va de engañarse o mentirse. Y cogiendo el ejemplo anterior, puedes decir que la presentación ha salido muy bien, sí ha salido muy mal. Pero es que no hace falta. La presentación ha ido mal. Vamos a trabajar encima de esa premisa como una total realidad. Ni siquiera vamos a centrarnos en, bueno, para mi experiencia no ha ido tan mal, o esta parte la he hecho bien, aunque luego el resto no tanto, o realmente pues no está tan mal, podría haber sido peor, sino que vamos a imaginar que ha ido mal y ya, a secas, sin más. Para que veas que ni siquiera es necesario ninguno de estos enfoques, y mucho menos si son mentira. Podríamos, por ejemplo, aplicar la mentalidad del mejor movimiento posible dentro de nuestras opciones y olvidarnos de pensar negativo y frustrarnos, porque cambiamos el foco y la importancia a los movimientos que debemos hacer y no a las situaciones que no podemos cambiar ni a los movimientos pasados para torturarnos con la diferencia entre lo que es y lo que querríamos que fuese. En todo caso, usamos estos movimientos del pasado o situaciones como recurso de aprendizaje para los siguientes movimientos. Además, piensa que si yo le doy el 100% de mi foco y peso racional solo al siguiente movimiento y a tratar de hacerlo lo mejor posible, de esta forma consigo que no tenga ningún efecto sobre mí ninguna de las cosas que no puedo cambiar. Emocionalmente puede ser que me afecte a pesar de todo,
pero de forma mucho más diluida y a corto plazo que si dejase que el lado emocional tomase el control sobre el racional. Y podemos seguir mejorando nuestro enfoque aún más que con esto, y entender que, por ejemplo, este disconfort que hemos pasado nos hace más fuertes, nos impulsa la necesidad de las emociones negativas a mejorar mentalmente, para sufrir menos y también a mejorar nuestras habilidades en cuanto a la presentación. Contra más duro haya sido, más mérito tendrás seguir intentándolo. Más orgullo sentirás cuando mires atrás y veas todo el camino recorrido. Además, si has hecho todo lo que has podido, ¿qué más se te puede pedir? Y si no lo has hecho, y ya está en el pasado, ¿qué más puedes hacerle? Que simplemente pensar en el mejor movimiento posible. Luego, si pensamos en la importancia real de este evento en el largo plazo, es simplemente una tontería. Y frustrarnos sería caer en una hipérbole emocional. Así que nos damos cuenta que es irracional y es emocional. Espero que estos ejemplos rápidos y tal pues te haga entender el concepto y obviamente pues puedes aprender más sobre ellos y puedes buscar más puntos para reforzar aún más el enfoque, pero con uno solo de estos bien profundizado e interiorizado ya podrías salvar bastante la situación y las que sean extrapolables, que en este caso pues lo he hecho bastante genérico y te serviría para modificar tu percepción en casi todas las situaciones. Pero también puedes ser concreto y razonar en base a destruir pensamientos negativos o enfoques de una situación específica y en serio, se puede mejorar a partir de demasiados ángulos y de una forma muy exponencial. Es increíble la cantidad de recursos que se pueden usar para hacer que tu vida, el pasado, el futuro y el presente, sean positivos y potenciadores, incluso cuando parecían todo lo contrario. El último paso es la implementación activa, aplicar el nuevo enfoque de forma constante. Básicamente plantea cómo interiorizar, aplicar en qué situaciones lo necesitarás y concienciate de ello para poder tomar acción rápidamente. Coger práctica, también evaluar si cuando lo has usado has sentido que necesita mejoras o que de verdad has dado con un cambio importante. Piensa en objetivos a nivel de reacciones, comportamientos, emociones, pensamientos y demás a los que esperas llegar con el nuevo enfoque para así poder medir básicamente tu progreso. Pero, eso sí, no te limites solo a usar todo lo dicho el día de hoy una vez y ya luego olvidarte. Haz introspección sobre tus sensaciones cada semana durante unas cuantas, piensa y repasa todo esto tanto a nivel del protocolo como lo que hayas creado con él, hasta que quede grabado en tu mente y sea un hábito, el hábito de cambiar tu enfoque para cambiar tu vida. Este protocolo lo he creado y orientado para ayudarte con todos tus enfoques negativos, irracionales, perjudiciales que puedas tener en distintas situaciones. Pero también lo puedes usar, cambiándolo un poquito tal vez, para analizar otras perspectivas que puedas tener positivas y entender qué las hace positivas para maximizarlo, para extrapolarlo a otros enfoques que pues estén más desfavorecidos. También lo puedes usar para analizar y aprender de los mejores con la información que tengas de ellos y tratar de ver cuáles son las variables que les hacen mejores. O para ayudar a los tuyos a mejorar sus vidas, maximizar sus virtudes y solventar problemas derivados o potenciados de sus percepciones. Aplicar lo que hemos comentado el día de hoy de forma contundente será la diferencia entre un crecimiento exponencial sin freno, en el que mejoras cada vez más y cada vez hay menos cosas, menos partes de la realidad que son capaces de afectarte negativamente, sobre todo en el largo plazo, y entre que seas una persona mediocre, víctima de su propia mente, y nunca alcances ni la excelencia, ni la autorrealización, ni la plenitud.